¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este programa de Reflexiones para la Vida. Su servidor y amigo Padre Chuy. El miedo no anda en burro, dice un dicho popular. Y el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la Buena Nueva, nos invita a no tener miedo. Jesús resucitado le dice a los apóstoles: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo estaré siempre con ustedes. Bienvenidos a este programa, que Dios me los bendiga y los ayude en esta situación que estamos viviendo. Ya estamos aquí en este inicio de nuestro programa. Yo sé que muchas personas están un poquito confundidas, con algo de tristeza, de confusión, pero con eso del coronavirus, el peor de los virus que nos pudiera atacar es el miedo. Hay otro virus también muy grave y muy delicado que se llama egoísmo. Y otro más, falta de fe. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro cuerpo vaya creando miedos que nos llevan a detenernos, a confundirnos. Al contrario, tenemos que crear anticuerpos físicos, espirituales, psicológicos. Tenemos que armarnos de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Ya lo habíamos platicado en otros tiempos del terremoto, y ahora justamente en este tiempo del coronavirus tenemos que trabajar el tema de la resiliencia, que es la capacidad de resistir, de enfrentar la adversidad con creatividad o el éxito con equilibrio. Ahorita estamos viendo que no siempre nos iba a ir bien. De repente alguno decía: a mí, ¿qué me puede pasar? Pues ya ves, nos pasan cosas. Y aunque a alguno todavía no le pase el coronavirus, y que no nos pase, pero tenemos que tener cuidado que el egoísmo que ya nos pasó salga de nuestro corazón. Ese virus que entró desde el pecado original de Adán y Eva, que salga de nuestro corazón. Por otro lado, el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una actitud, es una acción irracional frente a algo que nosotros desconocemos y no podemos o no sabemos controlar. Entonces, para empezar, tenemos que actuar con inteligencia emocional, con racionalidad, detectar muy bien dónde están nuestras angustias, nuestros temores, nuestros defectos, nuestras fortalezas. Y en base a eso, una vez que identifiques cuál es tu fortaleza y tu debilidad, pues te apoyas en aquello que eres fuerte. Y en aquello que eres débil, pues no te apoyes mucho. Si eres renco en esa parte, pues apóyate un poquito, porque tienes que avanzar, porque así es el compás de la vida, ¿no? No se puede estar totalmente bien y tampoco puedes ni debes estar totalmente mal, así como para decir todo está mal. No, cuando te dijeron quédate en casa, no te dijeron que tu casa sea una cárcel. Hay mucho que hacer. Yo sé que, como dice el dicho popular, el miedo no anda en burro y la burra no era arisca, le hicieron a golpes, pero a alguien le interesaría que tú estuvieras esclavo de tus propias pasiones, miedos, angustias, y que tu cárcel fuera tu casa, o que tu casa fuera tu cárcel. De repente por ahí algún encantador de serpientes o algún tirano puede aprovechar tu miedo, y luego pues hay gente que es débil de repente, ¿no? Y se junta pues el tirano con el oprimido, y el violento con el sádico con el masoquista, y eso no es correcto. Cristo resucitado nos viene a liberar de cualquier atadura. Es verdad que padeció, murió, pero resucitó. Tenemos que pasar por ese duelo, ese trance de los miedos. Pues hay dos tipos de miedos: el miedo paralizante y el miedo normal, que nos detiene para calcular el asunto y continuar la marcha. El miedo no anda en burro significa que pues a todos nos da miedo, ¿no? A todos nos pasan cosas, todos sentimos, y si sentimos es que estamos vivos. Solo los muertos ya no sienten. Vibramos, significa que estamos vivos. El asunto es qué haces con tus sentimientos.
Con inteligencia emocional entonces tenemos que administrar ese miedo. Obviamente que el dicho aquel de que el miedo no anda en burro y la burra no era arisca, le hicieron a golpes, pues uno va aprendiendo justamente a base de los golpes de la vida. A veces nos gana la soberbia y creemos que no nos va a pasar y resulta que sí nos pasa. El Salmo 26 nos recuerda que tenemos que calcular bien nuestras fuerzas, hay que ser sensatos. La sensatez es la capacidad de tener ciencia en la testa, ¿no? De medir nuestras fuerzas. El Salmo 33 nos recuerda que hay un Dios que también nos cuida. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Claro, Dios no va a venir a lavar tu ropa, obviamente, pero el saber que hay un Dios, o como dicen en Alcohólicos Anónimos, para no entrar en controversia en los grupos de autoayuda, en ese poder superior, como cada uno lo considere, no pasa nada. Nosotros como cristianos y como católicos consideramos a Dios nuestro Padre providente. Y Jesús nos lo hace notar. Cuando Él resucitó, les dice a sus discípulos, no tengan miedo, ni se acobarden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo he vencido el mundo, también ustedes lo van a vencer, pero no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a los que pueden mandarlos al infierno en cuerpo y alma. Tampoco el infierno te tiene que asustar, al contrario, ¿no? Pero aquí el asunto es que Jesús nos quiere animar de que nos vamos a morir, pues nos vamos a morir, como dijo un borrachito que el otro día fue aquí al comedor comunitario de la parroquia de la Sagrada Familia, desde donde estamos transmitiendo en este programa, y yo lo invité a que no consumiera alcohol, porque ahorita también con esta enfermedad el alcohol te hace que, el tabaco, el alcohol y el azúcar hace que la enfermedad pues avance más rápido. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, de algo nos vamos a morir. Le dije, sí, pero que no sea de borracho. Sí nos vamos a morir de algo. Los apóstoles murieron, de hecho, muchos crucificados. Solo Juan no fue martirizado, pero lo mandaron encarcelado a la isla de Patmos. Pero cuando los apóstoles entendieron que había que vivir, porque la vida sigue, como se dice por ahí, hay otro dicho popular que cuando uno tiene un duelo, vienen y te dan el consejo, pues la vida sigue, no te puedes quedar ahí atrapado en ese remolino de sentimientos que se vuelven contra ti. La vida sigue. ¿Cómo sigue? Bueno, pues cada uno tiene que ordenar sus sentimientos, emociones, las cosas de su vida, y antes del coronavirus y después del coronavirus, pues tenemos que aprender que la vida tiene que ser diferente ahora, a no ser que quieras seguir viviendo igual, pero no creo que se pueda, porque ni las empresas ni los gobernantes. Claro que cuando en una crisis de pandemia o una crisis económica, una crisis social, cuando uno pierde, otro gana. Eso siempre ha sido así, en la política también, cuando uno pierde, gana otro. Pero aquí el asunto es a lo que Dios nos invita en esta circunstancia. El miedo no anda en burro. Bueno, eso es normal que tengamos miedo, pero te tienes que activar, de tal manera que no camines de reversa, porque si no, entonces tú mismo te vas a lastimar a ti y a tu familia y tu entorno. Párate firme, observa tu horizonte y checa para dónde está la salida. La salida. Y tienen que suceder cosas buenas. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a quitar ese miedo que te bloquea. Y si no tienes miedo, bueno, pues no seas atrabancado, como decía mi abuelita. De algo nos vamos a morir, dijo el borracho, pero sí, pero que no sea de borracho, que sea por una buena causa. Entonces tenemos que salir a enfrentar la vida, tenemos que salir a enfrentar con los cuidados, una vez que pase esto, a enfrentar lo que nos toque vivir, y lo demás, pues, que Dios bendiga a los médicos, las autoridades, a los sacerdotes, a todos los que nos toca estar ahí, a los psicólogos y a usted también. Vamos a una pausa y luego regresamos. Qué bueno que sigues aquí con nosotros en Reflexiones para la Vida. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versos 13 al 35, nos narra una historia un poco larga, pero muy intensa, donde algunos discípulos habían abandonado al Señor y se habían sentido decepcionados porque al ver a Cristo muerto, al verlo en la cruz, muchas cosas se vienen abajo cuando uno experimenta ciertos duelos.
En las etapas del duelo uno pasa por la desolación, la negación, la rabia, la frustración, el enojo, la impotencia, tristeza, depresión, sentimientos de culpa, o culpo al otro, porque luego ya no aguanto mi culpa y empiezo a culpar al otro. Ganas de morir o de matar o de salir corriendo. De repente el tipo de duelo que tengas te lleva a vivir intensamente alguno de estos sentimientos de las etapas del duelo, pero como es un duelo, tienes que tener cuidado en el camino, en el proceso, para que esos sentimientos no te venzan. Tú tienes que vencer al duelo. Jesucristo, cuando resucitó, se les apareció inmediatamente a María Magdalena y le dijo: ya no llores, María Magdalena. Pero es que se llevaron a mi muertito. Sí, pero ¿para qué quieres un muertito? Aquí estoy yo, estoy vivo. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Eres el jardinero o el panteonero, no? No, soy yo, Jesús, a quien tú buscas, Señor. Entonces después María Magdalena va a contagiar a Pedro, a Santiago, y no los contagia del virus, del coronavirus, o de cualquier enfermedad como la que ella traía, que era el llanto o la tristeza. Ella va a contagiar con su alegría. Claro, todavía tendrá lágrimas en sus mejillas, ¿no? Pero ya las está limpiando. Ella tuvo que vivir su proceso de sanación interior. Ahora la alegría invadió su alma, su mente, su cuerpo, sus pensamientos. Tomás pues se tardó en creer. Los que se fueron sin decir nada, poco a poco comenzaron a regresar. Unos se resistieron a creer, que eran los peregrinos de Emaús. Se fueron 11 kilómetros de Jerusalén a Betania, de Jerusalén a su huida, que cada uno a veces por miedo, y como el miedo no anda en burro, pues es normal que nos dé miedo, y pues ellos se fueron pues resentidos con la vida o con Jesús, porque las cosas no habían sucedido como ellos lo habían planeado. Pero si te fijas, la Virgen María, aunque está llena de dolor, ahí está el pie de la cruz. Estamos aquí en las criptas de la parroquia de la Sagrada Familia, donde están sepultados las cenizas de algunos seres queridos que se da este servicio aquí en la parroquia. Y está la imagen del Cristo yaciente y la dolorosa por estos días de Pascua. La imagen de Cristo resucitado que tenemos en ese nicho lo cambiamos a una capillita que estamos haciendo, una capillita lateral en la parroquia de la Sagrada Familia. Y la Virgen ahí está, no abandona a su Hijo yaciente, pero también ella se alegra como otros, como tú y yo, con Cristo resucitado. Aquí el asunto es que no nos tardemos mucho. 11 kilómetros de ida, 11 años de huida. Hay católicos que se van, pero que necesitan regresar. Lo bueno es que Jesús se le aparece a los peregrinos de Emaús, y el que se fue a Betania, el que se fue Lázaro, Cristo lo resucitó en Betania. El que se fue a su rincón, a su casa, que no sea tu casa, tu cárcel, que sea más bien una oportunidad. Vi ayer en las noticias que un astronauta, creo que es mexicano, México-americano, mandó un mensaje para esto del coronavirus. Entre otras cosas, dijo una que me pareció muy interesante. Aprovecha este tiempo para hacer otras cosas que no habías hecho por prisas, por estrés. De hecho, por ejemplo, los jubilados, el tiempo de la jubilación es un tiempo para hacer aquello que no pudiste hacer en el tiempo de tu trabajo, porque te absorbía. Y la sociedad moderna, pues se supone que los derechos de los trabajadores crecieron y resulta que te absorbe demasiado el trabajo. Pero bueno, uno de los logros del hombre moderno en los derechos del trabajador es la jubilación. Bueno, pues haz que tu tiempo de jubilación sea productivo, pero algunos no saben aprovecharlo, se la pasan o durmiendo, viendo tele, o estresados porque se hicieron adictos al trabajo. En esta ocasión, con el coronavirus, el quedarte en casa, el confinamiento no es más que para prevenir. Entonces no te deprimas, no te enojes. El estrés ahí dentro de casa se puede acumular si no organizas tu tiempo. Haz un horario de actividades y cambia tu rutina en el día. Lee, haz cosas que, como dice esta astronauta que no recuerdo su nombre, pues es un buen consejo. Haz actividades que no habías podido hacer y querías hacer y que son buenas, pues, ¿no? No hagas cosas que obviamente te estresan más.
Los apóstoles y los discípulos de Maús y la Virgen María y Tomás y María Magdalena, cuando tuvieron que enfrentar el dolor, obviamente pues ellos no esperaban esto, pero Jesús poco a poco los fue conduciendo de tal manera que entendieran que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, muriera y resucitara, y ahora resucitado los conduce a una misión. Y esa es la parte que a veces no entendemos nosotros como humanos, como cristianos, como personas, como hombres y mujeres de buena voluntad, de que no importa lo que estés pasando, el asunto es cómo lo interpretas y cómo lo valoras, si lo conduces, le das sentido y cumples tu misión, porque si la vida sigue, sí, es verdad que hay miedo, pero pues Dios está con nosotros. Claro, Dios no va a venir a lavar nuestra ropa, ya dijimos, pero te va a dar fuerza para que hagas la parte que te toca. Tienes una misión, no te puedes quedar ahí atrapado. Entonces, ánimo pues, hay una parte que te toca. Los peregrinos de Maús, ya iba cayendo el día, Jesús les iba explicando que era necesario que ellos volvieran, pero pues al parecer no escucharon hasta que llegaron a casa y él simuló que iba a ir de largo y ellos le dijeron, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, quédate con nosotros porque ya el día termina, ya nuestra vida termina, ya nuestras fuerzas se están acabando, ya nuestro ánimo se está acabando, entonces hay que pedirle a Jesús que se quede con nosotros. Y Jesús se queda y celebra la Eucaristía. Entonces en la Eucaristía vamos a encontrar la presencia viva de Cristo, este sacramento hermoso. Entonces ve a misa, ahorita no se puede ir a misa, pero lo puedes ver por internet y hacer tu comunión espiritual. Señor, yo no puedo recibirte sacramentalmente, pero ven a mí espiritualmente, quédate conmigo. Defiéndeme de todo mal y dame tu paz. Entonces reza, invoca a este Cristo resucitado, porque si no, pues Jesús, como dice otro dicho, a fuerzas ni los zapatos entran. Dios nos pide permiso para entrar en nuestras vidas. Él respeta nuestra libertad. El único que no respeta es el demonio, y el demonio entra sin permiso y te destruye, te puede llevar a la tristeza, la depresión y el suicidio. Tienes que saber manejar tus sentimientos y emociones. Lo que te sucedió es más, los peregrinos de Maús, ellos no habían sido crucificados, el crucificado había sido Cristo. Ellos se sentían decepcionados porque las cosas no sucedieron como ellos las habían planeado, pero como dijo el Papa hace unos días, hablando sobre el tema de la pandemia en el mundo, pues muchos planes se vinieron abajo, también planes buenos. Ahora lo curioso es que la violencia sigue en México. El mes de marzo fue el más violento en lo que va de estos últimos tiempos. O sea, si los malvados siguen haciendo sus planes, ¿por qué el bueno suelta las riendas de su vida? Santa Teresa de Calcuta decía, si los malvados, hasta se llaman delincuencia organizada, están organizados, fíjate, no solamente uno solo, se organizan. ¿Por qué los buenos no se organizan? Entonces vamos a organizarnos para que durante la pandemia pues le demos de comer a la gente, nos ayudemos entre nosotros. Aquí tenemos 2 comedores comunitarios que con sacrificios mantenemos, con la ayuda de muchos, y no es fácil pues, porque luego a veces nos gana, te decía, el virus del egoísmo o del miedo. Tenemos que cumplir una misión. Cristo nos la confía, Él ya hizo la parte que le toca, ahora ustedes. Los peregrinos, cuando reconocieron a Jesús al partir el pan en la Eucaristía, se llenaron del Espíritu Santo y dijeron, con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las Escrituras por el camino. Nada más que ellos llevaban un camino de huida. El camino, a los primeros cristianos se les llamaba seguidores del camino. El camino que tenemos que seguir es el de Jesús. Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me siga no andará en tinieblas, dice Jesús. Entonces, ellos regresaron a la comunidad y en la comunidad celebraron su fe. Y luego, como dice el apóstol Santiago, su fe la demostraron con obras. Cristo no se quedó en la cruz, venció a la cruz, venció a la muerte. Y por medio de la cruz, que para los romanos era un signo de tortura, lo convirtió en un signo de vida. Cristo no se quedó en el sepulcro, venció a la muerte y nos dio vida nueva. Cristo resucitado entonces también nos invita a nosotros a cumplir una misión. Él ya la cumplió, ahora vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a todas las naciones. Los que faltan por regresar, los peregrinos de Maús, tú, yo, no sé cómo andes tú ahorita, pero tienes que reactivar tu vida de tal manera que, aunque tengas miedo, Jesús nos da su paz y nos da su Espíritu Santo y nos envía a predicar. Claro, la predicación de la buena nueva no es solamente de palabra, es un estilo de vida que transforma toda nuestra existencia
y luego también contagia a otros para que ellos se animen. Así es de que pues ánimo ahí en casita, y Jesús es misericordia también. Jesús es misericordia y quiere que también nosotros llevemos esa misericordia al mundo. Hay una parte en la que Él también nos invita a confiar en Él. Tenemos que repetir eso que Él nos pide, confiar en su misericordia, en su amor, en su presencia. Y así se nos va a quitar el miedo. Claro que cuando se te quita el miedo no vayas de valentón por ahí, ¿no? A provocar a los demás. No, tienes que ir con respeto porque también los otros están muy sensibles, los otros traen su duelo, cada uno tiene su propio proceso, pero una vez que tú, como los peregrinos de Emaús, hayas entendido las cosas y te hayas ubicado, porque pues el que sufres eres tú, el que gozas eres tú, o el que se va a morir eres tú, el que va a fracasar eres tú, entonces tú escoges. Cristo nos invita a caminar por su sendero. Obviamente cada uno escoge por dónde andar. Hay gente que dice, es mi vida, ¿y qué? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Si te quieres ir al barranco, bueno, pues ni modo. Jesús está interesado en ti, por eso va con los peregrinos de Emaús, con esos católicos que se van decepcionados con la vida, con Dios, con la iglesia, con los sacerdotes, con ellos mismos, decepcionados por la familia, porque en la familia te pasó algo. Bueno, de todas maneras, pues tú tienes que vivir, cumplir una misión. Y si quieres cumplir la misión correcta, bueno, pues acuérdate que Dios es misericordia y en Jesús nos lo manifiesta y Él te invita a confiar en Él. ¿Qué significa confianza? Pues con Dios, la fianza ponla con Dios, ahí pon todo, como decía San Carlos de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, con tal de que se haga tu voluntad, no deseo nada más, me pongo en tus manos, te doy las gracias. Y ya, entras en un proceso diferente. Claro, otra vez, volvemos al inicio. Dios no va a venir a lavar tu ropa, pero ahora ya con una nueva actitud renovada, los peregrinos de Emaús regresan esos 11 kilómetros, esos 11 años, los que se fueron a Betania, Betania es el símbolo del bienestar, cuando Jesús iba a la casa de Marta y María. Hay temporadas buenas y temporadas difíciles, pero no sé dónde andes tú, dónde te fuiste, si es de huida o es a descansar, un retiro espiritual, o estás pensando en casita, pero no importa dónde vayas, el asunto es que donde vayas te renueves, aprendas de tus errores, de este coronavirus, no sé, tenemos que, confiando en Dios, regresar a la vida más conscientes en esa toma de conciencia, porque de repente estábamos dormidos, drogados, alcoholizados, aletargados o mal acostumbrados. Hasta los psicólogos dicen que tenemos que salir de ese espacio de confort, ¿no? Aprender cosas nuevas. Entonces, confío en Dios y retomo mi vida, reoriento mi vida y me regalo a mí y a los demás tiempos mejores. Vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos aquí en el techo de nuestra parroquia de la Sagrada Familia, donde, así como les decía hace ratito, tenemos que salir a cumplir una misión. Cristo padeció, murió, resucitó y luego subió a los cielos. Subir a los cielos no significa que deje abandonados a sus discípulos, al contrario. Él los envía a una misión, Él ya cumplió su misión y ahora quiere que nosotros cumplamos la nuestra. La iglesia tiene la misión de anunciar al mundo la buena nueva. Claro, aquí la lucha es de ese miedo que a veces nos vence y el demonio trabaja con el miedo y la confusión. Entonces hay que vencer al demonio. Velen, estén atentos, dice San Pedro, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. Les quiero mostrar el techo donde están las cúpulas. Quisimos hacer 12 cúpulas aquí en nuestra parroquia que simbolizan los 12 apóstoles. Después, en el futuro, si se continúa la construcción, va a haber otras 2 cúpulas que representan a la Virgen María y San José. Entonces, cada uno tiene una misión. Las cúpulas, las torres son símbolo de una misión cumplida, de un anuncio que se está realizando. Entonces nosotros como apóstoles nosotros como discípulos, igual que los apóstoles, dirá Jesús a sus mismos discípulos, que brillen sus buenas obras delante de la gente para que la gente cuando los vea dé gloria al Padre. Y por eso se construyen torres, no es la torre de Babel para recordar aquel texto que nos invita a no caer en la soberbia, porque si no ahí viene otra vez la confusión.
La venida del Espíritu Santo nos lleva a entender cuál es el proyecto de Dios en nuestras vidas y cumplirlo en el nombre de Dios, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios. Y así, de esta manera, podemos entonces construir aquello que Dios quiere para nosotros y que nosotros de manera, como decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, esa necesidad imperiosa que tenemos de paz, de alegría, de amor y de perdón. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los peregrinos de Maús hace que ellos entiendan las cosas, a diferencia de las torres de Babel, la torre de Babel que confundió a la humanidad. Ahorita hay mucha confusión y tenemos que tener mucho cuidado de que ese miedo nos paralice. Entonces hay que aprovechar, como decía este astronauta, el consejo que nos dio, aprovechar nuestro tiempo para hacer otras actividades que no habíamos hecho antes. Los apóstoles estaban en oración intensa. Después, cuando salieron a la misión, pues también había oración, pero misión. Hay temporadas pues en nuestra vida. Si ahorita estamos en casita, obviamente Dios no está de cuarentena. Dios no está de cuarentena, reza en casa. Los que vamos a estar acá celebrando la misa, los 2, 3, 4 servidores y algunos del coro para transmitir en vivo, pues vamos a cumplir una misión de llevarte la misa ahora con las redes sociales. Pero en casa también es tu iglesia. De hecho, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Entonces tenemos que tener confianza. Jesús, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces tenemos que hacer la experiencia de la paternidad de Dios. Tenemos que sentir la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa a cumplir una misión. Si eres papá, pues sé un buen papá. Si eres mamá, mamá, esposo, esposa, sacerdote, servidor público, ejército, médicos, enfermeras. No nos agredamos ahorita en este tiempo donde por el miedo, las sospechas y la superstición empezamos a agredir a las personas y eso no es correcto. Estamos viviendo tiempos un poco por la confusión que existe y por la falta de confianza en Dios y la toma de conciencia de cuál es nuestra responsabilidad de cada uno. De repente podemos, pues, el miedo te puede llevar a generar violencia. Y la irracionalidad te puede llevar a decir y hacer cosas que, pues, si son irracionales, puedes perder el control, te lastimas y lastimas a los demás. Estamos viviendo tiempos un poco raros, no sé tú cómo andes, pero algunas personas, además, como dijo el Papa, hay gente que aprovecha este tiempo para beneficio personal. Dice un dicho por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, pero no, es cuando nos tenemos que ayudar más. Aquí tenemos un comedor comunitario en la parroquia de la Sagrada Familia y otro en otra capillita en la Jesús Rasgado. No hacemos mucho, pero entre 200 y 250 raciones de comida al día, pues es lo que podemos dar y entre todos. Y ahorita pues algunos servidores se me han ido por miedo o por precaución, los entiendo, pero por los 3, 4, 5, 8 que estamos aquí al pie del cañón, pues aquí estamos como Jesús, la Virgen María, los apóstoles, Pedro y Pablo. Poco a poco los demás fueron regresando, los peregrinos de Maús. Tú también regresa a tus habituales ordinarias. En un duelo uno tiene que tratar de vivir su vida lo más normal posible, pues limpiándose las lágrimas, todavía puede haber lágrimas. Como nos decían cuando éramos niños, sana, sana colita de rana, si no sanas ahorita, sanarás mañana. Todavía traes el dolor, bueno, del golpe de la vida, pero te levantas, ese es el asunto. Estamos aquí en las cúpulas del presbiterio, son 3 cúpulas que nos recuerdan a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la parte de abajo, en las primeras imágenes que grabamos, está el retablo mayor y la cúpula central es esta que estamos ya casi por terminar, estamos en obra negra en el recubrimiento. Bueno, pues esta trinidad de las cúpulas que representa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, también en ti tienes que sentir esa presencia de un Dios cercano a ti, que te invita a construir. Aquí estamos construyendo una iglesia física, pero también estamos construyendo una comunidad. Y con estos tiempos tan difíciles y con esta pandemia, bueno, pues es cuando más tenemos que cumplir una misión. El obispo nos reunimos el otro día, el martes santo, para la renovación de las promesas sacerdotales y ayer tuvimos una reunión, ayer 23 de abril,
y nos decía que como sacerdotes tenemos que celebrar la misa por el pueblo y pedir a Dios. La misa es la actualización del acto salvador de Cristo en la Eucaristía, donde nos salva a todos. Entonces no podemos dejar de cumplir esa misión que nos toca y estar con la gente, nos dijo el Papa Francisco, pues porque es cuando más nos necesita. En oración y bendición por ustedes, y ustedes también pues recen por el Papa, por nuestro obispo, por sus sacerdotes. No abandonen a sus sacerdotes. Yo he escuchado en las redes sociales algunos videos o he leído algunos comentarios de gente que no ama ni a Dios, ni a la iglesia, ni a sus ministros, que los agreden y les dicen cosas que ni son, pues. Pero si tú eres católico, pues cuida a tu parroquia donde tú asistes, donde fuiste bautizado. Cuida a tu sacerdote, tus seminaristas, nuestros seminaristas que serán próximamente sacerdotes, y algunos de esos pueden ser tus hijos, ¿no? De los seminaristas que están ahí. Bueno, pues recemos los unos por los otros, nos necesitamos todos. Vamos pues a hacer la parte que nos toca, lo que les decía esa misión. Si Jesús va por los peregrinos de Emaús y los trae, primero es para consolarlos, enseñarles, llenarlos de su espíritu y luego después pues enviarlos a la misión. Para algo nos llamó Dios esta vida, ¿no? Para algo vinimos a este mundo. Por eso estamos ahorita aquí en el techo, en la parte alta. Hay que salir. Claro, ahorita quédate en casa, pero me refiero, hay que salir de ese miedo, de esa angustia, de ese temor, que ese virus es terrible. Y que tu casa no sea tu cárcel. Cuando te dijeron quédate en casa, no te dijeron que tú seas tu propio carcelero. Eso puede ser peligroso. De repente a los que les gusta dominar a los otros, a veces te dan una frase, te dicen una frase y ya lo demás lo haces tú y tú mismo te lastimas. Tengan cuidado con el control social de algunos que les gusta manipular, y hasta desde el punto de vista religioso, no falta por ahí el mal religioso que utiliza esto para causar miedo y atraer adeptos hacia él, no hacia una liberación en Cristo Jesús. Pido a Dios que te bendiga y te ayude. Estamos en una gran oportunidad, la humanidad, tú y yo, para que nos renovemos, nos transformemos y salgamos de esta, pero cuando esto acabe, pues que no salgas con miedo, pues. Tienes que salir ya preparado para lo que viene, porque si te agarra la alegría de Cristo resucitado, la alegría de la vida, la bendición que viene, si te agarra desprevenido, todavía llorando, pues no, te vas a tardar mucho, pues. Por eso les dicen a la gente que tienen duelo, la vida sigue. Sí, pero mira mi situación, sí, pero ya pasó, y lo que ya pasó, pues ya pasó. Entonces, ni modo que regreses el tiempo. Pido a Dios nuevamente que te bendiga a ti y a tu familia y que te cuide de esta situación y de otras, y que vayas creando anticuerpos para esta pandemia, y también los anticuerpos contra el egoísmo y el miedo, pues es la oración y la confianza en Dios. Tu servidor y amigo, Padre Chuy. Pues gracias por su paciencia, porque esta reflexión fue un poquito larga, pero bueno, yo quería que fuera con la intención de que tú y yo, con la ayuda de Dios, salgamos adelante. Tu servidor y amigo Padre Chuy, estaremos en contacto de manera virtual con estas reflexiones, y que la Virgen María te proteja con su manto. Estamos aquí viendo los cerros de mi comunidad parroquial, y pues hasta allá que llegue la bendición, y hasta ahí donde estás tú. Tu servidor y amigo Padre Chuy y nuestro equipo de comunicación de la Diócesis de Tehuantepec.